Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro asincrónico de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En esta ocasión vamos a sumar material de forma asincrónica a los materiales que ya hemos tenido el gusto de compartir de forma sincrónica, en directo, cuando realizamos la Winter School este año entre el 25 y 29 de julio. De esta manera vamos a ir sumando algunas reflexiones sobre algunas cuestiones puntuales, un poco más específicas. En el día de hoy vamos a tratar de entender de una manera un poco más detallada las posiciones que ha tenido Argentina específicamente en torno a las negociaciones de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. De esta manera, entonces, vamos a comenzar con la presentación del PowerPoint. Ahora ya estamos compartiendo esa presentación y, como les decía, la idea era mirar un poco más en profundidad y en detalle las posiciones que los sucesivos gobiernos argentinos han tenido respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Nos tenemos que ubicar primero en el contexto de los años 90 y para eso hay que mirar tanto el contexto internacional como el latinoamericano como el europeo. En el ámbito internacional, por supuesto, a principios de los años 90 nos encontramos con un nuevo orden mundial surgido tras la finalización de la Guerra Fría. Estados Unidos, que emerge como única superpotencia mundial capaz de ejercer influencia en el escenario político-diplomático, en el militar estratégico, tecnológico, financiero, etc. En el ámbito comercial, específicamente, es el momento del spaghetti bowl, como se lo llama, ¿no? La enorme proliferación de tratados de libre comercio de todo tipo alrededor del mundo. Y se da justamente en un momento de fuerte fracaso en el ámbito del sistema multilateral de comercio, porque no se lograba iniciar una nueva ronda de negociaciones comerciales. Esto ocurrió puntualmente en varias conferencias, pero una en particular fue importante, que fue la conferencia ministerial de Seattle en 1999. Al mismo tiempo, si uno mira América Latina, nos vamos a encontrar con, digamos, un contexto de bastante efervescencia en términos hemisféricos, Estados Unidos tratando de llevar adelante la iniciativa del área de libre comercio de las Américas, es decir, hemisférica. Estaba, por supuesto, en pleno auge, como todos sabemos, las recetas de consenso de Washington y la ola neoliberal que pasa a abarcar a toda la región prácticamente, con algunas pocas excepciones. En el ámbito del regionalismo, un importante auge del regionalismo abierto, como se puede apreciar con la firma del llamado NAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la aparición en el cono sur del Mercosur, y particularmente el Mercosur es como la estrella en el firmamento del regionalismo abierto. Los primeros indicadores de los primeros años realmente eran muy positivos. Por ejemplo, la participación de las exportaciones intermercosur aumentó de un 9% a un 25% entre 1990 y 1998, o si miramos las entradas anuales de inversión extranjera directa, podríamos ver que alcanzaron más de 50.000 millones de dólares en 1999, etc.
Al mismo tiempo, en la Unión Europea estaban en un momento fundacional, por así decirlo. Se firma en 1992 el Tratado de Maastricht y en materia de agenda externa, el acuerdo en particular con el Mercosur en realidad parte de una estrategia europea mucho más amplia de política comercial, de política de cooperación hacia los países en desarrollo, que no solamente abarcaba a América Latina y el Caribe, ¿no? Por supuesto que el fuerte impulso de ciertas iniciativas, como recién veíamos, por parte de Estados Unidos, fue una especie de disparador para que la Unión Europea aumentara su interés en cerrar acuerdos con América Latina. Si vemos la primera parte de las negociaciones, y lo conectamos con los gobiernos en Argentina, lo que vamos a encontrar es que cuando en 1995 se empezaron a sentar las bases para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, gobernaba Carlos Menem y, por supuesto, llevando adelante, como sabemos, fuertes políticas neoliberales, con apertura, liberalización, privatizaciones, desregulación, etc. Es justamente en 1995 cuando se firma el Acuerdo Marco de Cooperación Interregional entre la Unión Europea y el Mercosur. Y recién en 1999, cerrando esta década, es cuando el Consejo Europeo emite las directivas para las negociaciones con el Mercosur. Y de hecho, el lanzamiento oficial de las negociaciones es en el año 2000 y corresponde, en ese caso, ya se corresponde con el gobierno de Fernando de la Rúa. Si vemos un poco más en detalle las posiciones de los gobiernos argentinos de la década del 90, vamos a encontrarnos, como decíamos, con un gobierno de Menem, peronista, pero de derecha, abrazando de forma contundente las políticas neoliberales, y en el ámbito de la política exterior el objetivo era construir una relación especial con Estados Unidos. Eso de forma prioritaria, aunque también había algunos objetivos secundarios como la recomposición de las relaciones con Europa, especialmente a través de la profundización de las relaciones económicas y comerciales. El gobierno de Fernando de la Rúa no realizó grandes cambios en su política exterior. De hecho, la política exterior de la Rúa no se diferenció mucho de la anterior, porque buscaba también esa reinserción en el primer mundo, había continuidad en el modelo económico neoliberal, había continuidad también en la preferencia por el relacionamiento con las grandes potencias capitalistas occidentales. Y entonces nos vamos a encontrar, volviendo al tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, con que las primeras negociaciones se dieron bajo el mandato de Carlos Menem y las sucesivas reuniones ya se produjeron durante la gestión de Fernando de la Rúa. Pero en ambos casos, tanto las primeras conversaciones como las sucesivas reuniones, estuvieron obstaculizadas por discusiones que iban a prolongarse a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas. Los problemas aparecían en los subsidios a las exportaciones, las ayudas agrícolas, los picos arancelarios y otras restricciones para arancelarias europeas. El gobierno argentino, en el caso de la Rúa, junto con los demás miembros del Mercosur, pidieron la eliminación previa de estas trabas al comercio recíproco para poder avanzar. Y se encontraron con la negativa de la Unión Europea. Había en ese momento ya de manera muy clara un enorme desequilibrio y también se manifestaba de manera muy precisa también la escasa flexibilidad de los negociadores de ambas partes. Y luego aparece la crisis del 2001 en Argentina.
Pero veamos cuál es el contexto de principios de los años 2000. En el ámbito internacional, bueno, es una década que prácticamente se inaugura con los ataques terroristas en territorio norteamericano, los ataques del 11 de septiembre de 2001, el hecho de que Estados Unidos y sus aliados comienzan una lucha internacional contra el terrorismo. China ya aparece claramente como una potencia mundial, ascienden también los países emergentes, no solamente China. Y en América Latina vemos cómo la iniciativa del ALCA entra en crisis, especialmente a partir del año 2003, como resultado, sobre todo, de un cambio en la posición negociadora del Mercosur, promovido por dos nuevos presidentes, el de Brasil y el de Argentina, ¿no? Gobiernos progresistas, Néstor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil. Ya para 2004 se había visto claramente que no se iba a poder firmar el ALCA, se habían dado toda una serie de alteraciones de las expectativas, había una fuerte disminución de incentivos para firmarla y la ruptura definitiva se da en la cumbre de Mar del Plata del 2005. Mientras tanto, la Unión Europea estaba embarcada en la mayor ampliación de su historia. Entre 2004 y 2007 se incorporaron 12 países de Europa Central y Oriental, 10 países en 2004 y 2 países más en 2007. Y se digamos, durante un tiempo había un cierto paralelismo, una simultaneidad entre las negociaciones Mercosur-Unión Europea y las negociaciones del ALCA. Pero ya se evidencia el claro interés por parte de la Unión Europea en estar presente en la región. Y es por eso que va a firmar acuerdos individuales con México en el 2000 y con Chile en el 2003. Esto da lugar a lo que algunos llamaron bilateralismo selectivo, otros lo llamaron interregionalismo complejo. Si volvemos a Argentina, nos vamos a encontrar con que desde 2003 a 2015 se dan los gobiernos kirchneristas, primero de Néstor Kirchner y luego 2 mandatos de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Entre 2000 y 2004 se dan 15 reuniones del Comité de Negociaciones Birregionales y 3 reuniones ministeriales. Pero para el 2004, lo vamos a ver ahora, se produce el estancamiento del diálogo birregional, claramente hasta 2008. Y lo que tenemos solamente en esta época son reuniones políticas que expresaban la necesidad de reanudar el diálogo. En realidad, las negociaciones se reanudan recién en la cumbre Unión Europea-América Latina de Madrid y el avance de las negociaciones a partir de este momento es bastante lento y dificultoso. Veamos con mayor profundidad este periodo. El gobierno de Néstor Kirchner se dio desde el 2003 al 2007, luego de la crisis del 2001, el proceso de negociaciones fue reactivado durante la presidencia de Néstor Kirchner. En realidad, las expectativas de ganancias mutuas fueron las que posibilitaron el acercamiento inicial, pero la prioridad que ambas partes le fueron asignando a la firma del acuerdo fue disminuyendo con el tiempo. De hecho, en octubre del 2004 se produjo el último intercambio de ofertas antes de la interrupción de las negociaciones. La realidad es que ninguna de las partes había modificado sus requerimientos originales, tenían puntos mínimos que no estaban dispuestos a ceder y esto los llevaba a una posición inflexible. Pero a la persistencia de estos obstáculos se sumó otro más que tenía que ver con un posicionamiento diferente frente al regionalismo, la aparición de este regionalismo postliberal o posthegemónico,
bajo la predominancia neodesarrollista del Mercosur, en realidad estancó las conversaciones, así como enterró el ALCA. Si seguimos avanzando en el tiempo, podemos mirar el contexto entre 2008 y 2015, que coincide justamente con los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner en el ámbito internacional y particularmente en la dimensión comercial. Fracasan las tratativas de la reunión de Doha. Estalla la crisis económica y financiera internacional entre el segundo semestre del 2008 y el primer semestre del 2009. China ya claramente está consolidada como una potencia global y en América Latina todavía, durante un tiempo en este periodo, los países emergentes iban a tener un importante lugar en la gobernanza mundial, por ejemplo a través de IPSA, de BRICS, y es el boom de los commodities. Si bien este periodo va desapareciendo al final a partir del 2012-2013, pero podríamos decir que sí es el momento de boom de los commodities, y en el plano regional es el momento de auge del regionalismo post-hegemónico o post-liberal. En la Unión Europea seguían adelante tratando de asimilar estos 12 nuevos países recién integrados. La Unión Europea continúa con esta estrategia de bilateralismo selectivo y de hecho en 2007 firma una asociación estratégica con Brasil. Pero la crisis financiera le va a pegar de lleno y es un momento muy delicado para el proceso de integración europeo porque tuvieron que lidiar, entre otras cuestiones, con la crisis del euro. Es en este contexto que nos vamos a encontrar con los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Puntualmente para el tema de las negociaciones, bueno, desde la presentación de las ofertas mejoradas en 2004 hasta 2008 solo se realizaron, como habíamos visto, reuniones a nivel político para reafirmar el interés de las partes en continuar la negociación. La Comisión Europea buscó el apoyo de Brasil porque no lograba hacer prevalecer sus posiciones en la negociación, especialmente por las resistencias de Argentina, y Brasil comenzaría a mostrarse como el más interesado en cerrar un acuerdo. No es casual que se firme entonces la Asociación Estratégica Unión Europea-Brasil en 2007, y este acercamiento generó fuerte tensión entre los países del Mercosur, principalmente generó mucha tensión en la relación con Argentina, que temía la posibilidad de que Brasil pudiera actuar unilateralmente. Es entonces en este momento, en 2010, que se relanza el proceso de negociación y fue posible por varias razones. Por un lado, por el liderazgo de los presidentes, especialmente de aquellos que ocupaban las presidencias rotativas, las presidencias pro tempore, y a su vez esta negociación interregional le dio a los presidentes una mayor visibilidad a nivel internacional. En el caso de Argentina, se puede afirmar que el gobierno pudo utilizar el acuerdo con la Unión Europea como un éxito internacional y así mejorar su imagen, que se había deteriorado mucho por el aumento de las medidas proteccionistas por parte de Argentina. Argentina no solamente bloqueaba en ese momento las importaciones de sus socios regionales, sino también de la Unión Europea y del resto del mundo. En 2013 aparece una fuerte voluntad y decisión de Brasil de impulsar un acuerdo bilateral con la Unión Europea. Luego se sumaron Paraguay y Brasil, y Argentina, aunque pareció poco dispuesta, también lo siguió, ¿no? Esto generó fuertes tensiones y presiones entre ambos países. Para entender entonces la fase final de estas negociaciones hay que entender el contexto post-2015. En el ámbito internacional es un momento de auge del nacionalismo, del proteccionismo, hay un fuerte descrédito del multilateralismo,
hay una fuerte posibilidad de guerras comerciales. Recordemos que estaba Trump en el gobierno de Estados Unidos y frente al proteccionismo de Estados Unidos bajo Trump, curiosamente Europa y China van a promover el multilateralismo. Siguen estancadas las negociaciones en el ámbito de la OMC y el contexto europeo es bastante crítico. Es un momento donde se combinan las secuelas de la crisis del euro, sumado a la crisis de refugiados, aparece se da el referéndum en Reino Unido y triunfa el sí, en el sentido de salir de la Unión Europea. La Comisión Europea ya para el 2019 estaba terminando su mandato. Y otra cuestión importante es que había fuertes tensiones entre el gobierno norteamericano y los líderes europeos. En el contexto del Mercosur encontramos muchos cambios, muchas diferencias. Aparece Macri en Argentina, Bolsonaro luego de Temer en Brasil, Abdo y Tabaré Vázquez en Paraguay y Uruguay respectivamente, y por lo tanto las posturas de estos presidentes frente a la globalización y al libre comercio eran diametralmente opuestas a las que tenían en su momento Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, José Mujica. Por lo tanto, hay toda una predisposición hacia la idea de cerrar las negociaciones. Al mismo tiempo, el contexto doméstico en Argentina y Brasil, bastante delicado en términos económicos, generaba la necesidad de enviar señales económicas positivas. Entonces, lo que hay que mirar es el gobierno de Mauricio Macri, del 2015 al 2019. Ya en 2015 hay una reunión ministerial donde ambas partes reafirman su compromiso total de concluir las negociaciones. En 2016 se reanudan las negociaciones y se produce ya un intercambio de ofertas de acceso a mercado. Había cierta esperanza de lograr anunciar el final de las negociaciones en 2017 durante la conferencia ministerial de la OMC en Buenos Aires. Esto no se consiguió, pero sí se terminaron las negociaciones el 28 de junio del 2019 en Bruselas y el anuncio se realizó en la cumbre del G20 en Osaka. Veamos todo esto de forma un poco más detallada. Entonces, recordemos que para el gobierno de Mauricio Macri, el cierre de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea se había erigido como uno de los objetivos a cumplimentar. Era considerado una prioridad de la política exterior del gobierno de Cambiemos. Fue el impulso del gobierno, e inclusive de forma personal del presidente Macri, lo que permitió finalmente llegar a la firma del acuerdo. Tal es así que algunos analistas plantearían, en referencia al presidente, que para bien o para mal, este resultado no existiría sin su determinación. El gobierno argentino estuvo dispuesto a abandonar los obstáculos que habían existido desde la última posguerra en el intercambio comercial con Europa a favor de la creencia en que la apertura generaría crecimiento. Claramente, la posición del gobierno de Macri significaba un cambio contundente respecto del kirchnerismo. Es decir, si bien Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner nunca rechazaron de plano la idea de firmar el acuerdo, no era una prioridad de la política exterior. Europa no estaba dispuesta a ceder en el proteccionismo de su sector agrícola y al mismo tiempo Argentina buscaba proteger la industria local. Por lo tanto, durante sus mandatos no fue posible llegar a concluir esas negociaciones. La conclusión de las negociaciones en junio del 2019 por parte del gobierno de Macri en realidad confirmaba el éxito de una visión compartida con los demás gobiernos del bloque en torno a los males del populismo y a la necesidad de una mayor apertura económica conjunta.
Entonces, la convergencia en el centro de la toma de decisiones de sectores con una valoración positiva de los efectos distributivos del acuerdo viabilizó el resultado que con gobiernos más neodesarrollistas no había resultado posible. Además de la voluntad argentina para que la llegada del acuerdo fuera posible, se produjo el cierre del siglo progresista. Recordemos que se había dado en 2016 la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, la asunción de Michel Temer, luego la elección de Jair Bolsonaro, lo que puso en sintonía al Mercosur para llevar adelante la conclusión de las negociaciones. Entonces, dijimos, se firma el acuerdo comercial en principio. Ahora miremos un poco más allá y observemos qué ocurría luego del 2019. Desde que se anunció el acuerdo de principio en junio del 2019, las movilizaciones y las críticas al acuerdo no dejaron de crecer. Las presiones de los lobbies agrícola y ecologista ha ido en aumento. Se constituyó la Alianza Transatlántica Stop EU-Mercosur, que reúne a más de 400 organizaciones de ambos lados del Atlántico, y lo que se observa es que las mismas pujas que acompañaron el proceso de negociaciones lo hacen en el proceso de ratificación, dando lugar a un escenario altamente politizado. A esto hay que añadirle claramente el escenario de pandemia COVID-19 que generó importantes dificultades a lo largo de todo el año 2020 y 2021. El contexto en el Mercosur volvió a cambiar. El triunfo de Alberto Fernández en Argentina como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta en las elecciones de octubre del 2019 fue un baldazo de agua fría para el gobierno de Bolsonaro, que había jugado abiertamente a favor de la continuidad de Macri. El regreso del peronismo y en particular del kirchnerismo al poder introdujo enormes fricciones en el vínculo bilateral, incluso de tipo personal entre Fernández y Bolsonaro. Entre las discrepancias estaba la cuestión de la flexibilización del bloque para permitir negociar acuerdos de libre comercio con terceros países de forma individual, y otra cuestión espinosa fue el proceso de revisión del arancel externo común. Si miramos el gobierno de Alberto Fernández, desde diciembre del 2019 hasta ahora, hasta 2022, que es un poco más de la mitad del mandato, nos vamos a encontrar con importantes rupturas. El impulso generado por la conclusión de las negociaciones con el bloque de países europeos no logró mantenerse una vez que cambió el color político del gobierno argentino. La administración de Fernández dio por finalizada esa breve etapa de convergencia que se había dado en el bloque alrededor de los principios de libre comercio y de promoción de inversiones. La salida de Argentina de las negociaciones para alcanzar acuerdos comerciales con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá e India se concretaron a medias, ahora vamos a ver. Sin embargo, se excluyó de esta decisión a los acuerdos con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, por sus siglas en inglés, que se había logrado unos meses después, en agosto del 2019. Entonces se excluyó las conversaciones con estos dos bloques y además siguen sobre la mesa las negociaciones con Singapur e India, en realidad. Lo que sucede es que no hay homogeneidad en la postura del gobierno en cuanto al acuerdo con la Unión Europea, ya que existen sectores opuestos al acuerdo, allegados a la vicepresidenta Cristina Fernández, y otros a favor. En los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo eligió dejar la batalla al Poder Legislativo, advirtiendo que enviaría el acuerdo Mercosur-Unión Europea al Congreso de manera que fuera el Congreso el que tuviera la palabra final sobre el tema. Por supuesto, todo esto, como dijimos, se complejizó en un contexto de pandemia y la
el proceso de ratificación tuvo una muy lenta evolución durante los años 2020 y 2021. El contexto actual, bueno, entre otras cuestiones importantes a destacar, hay que tener en cuenta el cambio de gobierno en Estados Unidos. Joe Biden es el presidente desde enero del 2021, lo cual implica un cierto regreso al multilateralismo, menos proteccionismo, más libre comercio, también un relativo reimpulso a la OMC, lo cual en conjunto genera menos incentivos económico-comerciales para ratificar el acuerdo. Tenemos un mundo que pasó de estar en pandemia a un mundo en pospandemia, tratando de recuperarse, tratando de retomar los ritmos de crecimiento anteriores. Hay todo un intento por un regreso a la normalidad. Y a esto hay que sumarle desde el 24 de febrero de 2022 el conflicto en Ucrania, que generó para algunos analistas una posibilidad, una ventana de oportunidad para retomar el aletargado proceso y criticado proceso de ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Acá hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo puede afectar la guerra entre Rusia y Ucrania en la puesta en marcha del entendimiento? ¿Podría ser un incentivo para que se acelere el proceso? En realidad todavía no tenemos las respuestas. Y más incertidumbre aún teniendo en cuenta las elecciones de Brasil de octubre de 2022, que a realizarse en breve, y las elecciones presidenciales en Argentina en octubre del 2023. Así que es un proceso que está abierto todavía, donde hay muchísimos elementos que juegan tanto a favor como en contra, y por ahora el proceso no se ha cerrado. Queremos agradecerles su atención. No dejen de enviarnos sus comentarios, sus inquietudes, sus consultas a nuestro email catedrayamonet@fcpolit.unr.edu.ar, o pueden visitar nuestra página web para encontrarse con las últimas novedades, catedrayamonetunr.com. Les agradecemos muchísimo la atención y esperamos reencontrarnos muy pronto. Hasta luego.